Muy bien, veamos ahora a continuación las ecuaciones paramétricas, pero desde un punto de vista derivable. O sea, vamos a ver cómo se pueden derivar las ecuaciones paramétricas. Bueno, nosotros sabemos que una ecuación paramétrica es cuando tanto la variable x como y están en función de una tercera variable, a la cual se le denomina parámetro. Generalmente estamos utilizando nosotros la letra T, pero puede ser utilizada con cualquier otra letra. Puedes escoger la letra A o de repente un ángulo, ¿no? Cualquier expresión, la que tú desees, pero eso sí, que sea variable. No puedes escoger un número, porque ya no sería parámetro. El parámetro es una variable que va a variar en función obviamente a esos dos datos fundamentales, tanto en el eje X como en el eje Y. Y ese conjunto de puntos obviamente te va a dar una gráfica. Pero como toda gráfica, como toda función, obviamente si es continua, si puede derivarse, es derivable. Y también hasta puede ser integrable. Pero en este capítulo vamos a ver cómo poder derivar esas funciones. ¿Está bien? Muy bien, profesor. Entonces decimos nosotros, sea la ecuación paramétrica Entonces vamos a tener la siguiente ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica que vamos a tener le vamos a llamar x como una función f de t y y como una función g de t. ¿Está bien? Esa sería entonces nuestra ecuación paramétrica. Pero bueno, lo que nosotros podemos obtener en primer lugar es obtener la derivada de primer orden o primera derivada, como quieras decirlo, ¿no? Entonces, hallando la derivada de primer orden, esta de acá se obtendría de la siguiente forma. Vamos a decir nosotros, derivamos y con respecto a x. Profe, ¿cómo sería la derivada de y con respecto a x? Bueno, derivando esa expresión, como lo puedes observar, esto es lo mismo de decir la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. Bueno, lo que estamos haciendo acá es hacer uso de la llamada regla de la cadena. Ahora, estos términos que tú estás viendo acá, este y este, corresponden simplemente a derivadas, o sea, la derivada de y con respecto a t es simplemente g'. Ahí, entonces esto sería g' de t. Y la derivada de x con respecto a t vendría a ser f' de t. ¿Está bien? Así sería. Bueno, profesor, entonces lo único que le podemos decir a esta expresión es que su derivada de primer orden, o sea, d de y con respecto a x, será igual simplemente al cociente de g' de t sobre f' de t. O sea, el cociente de esas dos derivadas, pero con respecto a t, ya dado así de esa manera. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que vamos a tener entonces. Profesor, eso es con respecto a la derivada de primer orden. Ahora veamos cómo sería la derivada de segundo orden. Vamos a hallarla entonces. Derivada de segundo orden. Para hallar la derivada de segundo orden, simplemente lo que vas a hacer es también hacer uso de la regla de la cadena. Bueno, la representación de la derivada de segundo orden sería de segunda derivada de y con respecto a x, ya, segunda derivada de y con respecto a x, y eso, bueno, lo podemos representar así, ¿no? Como la derivada de y con respecto a x, pero derivado por segunda vez. O sea, a la derivada de y con respecto a x le derivo por segunda vez derivada con respecto a x. Entonces, esta expresión es lo mismo a lo que tú estás observando ahí. Y que de acuerdo a la regla de la cadena, o sea, esa expresión va a ser lo mismo a decir derivada con respecto a x, ¿de quién, profesor? De la derivada con respecto a y con respecto a la derivada de x. Así.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si acá en vez de ponerle x, yo le pongo t? O sea, digo, ya no quiero derivarlo con respecto a x, sino con respecto a t. Entonces acá tendría que multiplicarle por la derivada con respecto a t, vamos a ponerla así, sobre derivada con respecto a x. Al final date cuenta que estas diferenciales se pueden eliminar y te queda solamente la derivada con respecto a x. O sea, la regla de la cadena es esto de acá, ¿no? Estamos aplicando nuevamente. Y eso obviamente es la segunda derivada de y con respecto a x. Muy bien, vamos a darle entonces de repente una forma un poquito más curiosa, mucho mejor. Y vamos a decir, profesor, entonces, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual entonces a... esto de acá puede pasar a dividir, entonces vamos a tener la derivada con respecto a t. ¿De quién, profesor? De d de y sobre d de x. Ya, y eso dividido, como te vuelvo a recalcar, eso dividido entre la derivada de x con respecto a t. O sea, hemos invertido estos diferenciales y he tenido la derivada de x con respecto a t, ¿no? O sea, ordenando esa regla de la cadena. Perfecto. Entonces ya teniendo esa parte, yo voy a decir lo siguiente, mira, profe, esto es lo mismo decir la derivada con respecto a t. ¿De quién, profesor? De esta expresión que estás viendo acá, pero esa expresión es lo mismo que tienes ahí. Ah, ya. O sea, sería entonces la derivada de g con respecto sobre la derivada de f. Muy bien. O sea, estamos reemplazando nada más, ¿no? Estamos reemplazando esta expresión de la primera derivada o derivada de primer orden, que era equivalente a eso. Sobre, pero recuerda que la derivada con respecto a t, la derivada de x con respecto a t, era simplemente f' de t, o sea, la derivada de f de t. Entonces podemos decir que esta es la derivada de f de t, ¿no? Lo que está abajo. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es derivar este cociente de funciones, y tú ya sabes cómo se deriva un cociente de funciones, ¿no? Lo vamos a derivar aplicando obviamente nuestras propiedades. Diremos entonces la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a... A ver, profe, ¿cómo se deriva un cociente de funciones? Bueno, es la derivada del numerador, o sea, la derivada de eso, que sería segunda derivada de t, ¿no? Porque lo estamos derivando nuevamente, y ya está derivado, pero lo derivamos nuevamente, por el denominador, o sea, por la derivada de f de t, la primera, menos el numerador, g' de t, por la derivada del denominador, o sea, por f segunda de t. Muy bien, y eso se va a dividir entre el mismo denominador, pero elevado al cuadrado, o sea, f de t, pero eso elevado al cuadrado. Y eso, señoras y señores, dividido entre f' de t. Ah, ya. Entonces, profesor, ya para culminar esta parte, diremos entonces que la segunda derivada de y con respecto a x se va a representar así, de esta manera. ¿Cómo cuál se representaría, profesor? Bueno, se va a representar como la derivada segunda de g de t por la primera derivada de f de t, o sea, estamos copiando lo mismo, menos la primera derivada de g de t por la segunda derivada de f de t. Y eso dividido entre f' de t al cuadrado por f' de t, o sea, sería la primera derivada de f de t, pero elevado al cubo. Claro que sí. Entonces, esta sería la fórmula para poder calcular la segunda derivada de y con respecto a x. Pero obviamente, como está parametrizado, entonces tú puedes hallar esto y lo reemplazas en esta fórmula
y ya puedes calcular esto de acá, ¿no? Sin necesidad de despejar los parámetros ni nada por el estilo. O sea, sin necesidad de eliminar el valor de t. Porque a veces es necesario hacer estas fórmulas, ¿sabes por qué? Porque a veces hay derivadas implícitas que son muy difíciles de derivar. Entonces, para no recurrir a eso y luego armar una ecuación diferencial y todo ello, entonces yo te recomendaría que utilices fórmulas como la que te estoy brindando, de la primera derivada y la segunda derivada. Si de repente requieres una tercera derivada, bueno, ya eso te lo dejo a tu criterio. Pero puedes demostrarlo a partir de lo que te enseñé, la segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera. Todas las derivadas que tú desees. Muy bien, claro que sí.